¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a descubrir la historia de Marian Veiga. Pero espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras. Además de recibir 5 cápsulas de conocimiento desde nachochambo.es. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida, ni estas cosas, que por supuesto luego te voy a preguntar. Pero esta primera pregunta va a ver si te podemos conocer un poquito mejor. Y yo creo que a través de la lectura conocemos a la gente. Así que, Mariam, ¿cuál ha sido tu última lectura? Pues la última lectura, que no es el último libro que he comprado, pero la última lectura es un, no voy a decir clásico, pero es un libro muy vendido que yo todavía no había leído y que es uno de los que tengo ahora mismo encima de la mesa. Pero en realidad tengo muchos libros encima de la mesa porque leo varios a la vez. Pero vamos, el último, este. Me parece increíble las personas que leéis más de un libro a la vez. No he sido capaz todavía. Nada, yo creo que es un hábito y después se acaba convirtiendo en un vicio, pues como al final no tenemos mucho tiempo para casi nada, pues eso, yo por ejemplo vivo rodeada de libros y siempre lo digo, antes, hace años, antes de ser emprendedora, me gastaba mi dinero pues en ropa, en zapatos y en estas cosas que me encantaban y me siguen encantando, y desde que soy emprendedora me gasto la pasta básicamente en libros, o sea que vivo rodeada de libros, es lo que me aporta seguridad. Y tengo un montón por terminar, pero que me encanta ir leyendo poco a poco. A lo mejor no lo leo todo del tirón, pero sí voy a aquella parte que más me pueda interesar. Entonces voy un poco picando de aquí y de allá. Perfecto, ahora pasa una cosa, y es que cuando has dicho el título del libro, se ha escuchado un pitido. ¿Y esto por qué? Esto es porque en el primer email que mandaremos mañana estará el título del libro y un poco lo descifraremos, ¿vale? Así que bueno, la gente que Perfecto. quiera conocer el libro en nachochambo.es puede suscribirse. Y bueno, ahora sí, Mariam, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el tema? Muy bien, muy contenta, con muchas expectativas de esta entrevista y con muchas ganas también. Uy, 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 las expectativas son peligrosas, ¿eh? Vale, pues me gustaría conocer quién eres y cómo lo has hecho a través de tu historia. Así que cuando quieras, cuéntanos un poquito en qué momento empieza a fraguarse este gran proyecto, que al final yo no entiendo proyecto como todo lo que has hecho. Al final, ¿quién es Marian Veiga? Cuando quieras. Vale, pues yo creo que ahí nos tenemos que remontar unos pocos de años atrás. Yo ya soy una señora muy, 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 muy mayor Es una y, exagerada. y bueno, yo creo que mi historia se entiende por quiénes son mis padres también. Mis padres son, voy a decir, dos emprendedores, pero esto suena muy cool y voy a decir la realidad, que son dos autónomos de toda la vida, ¿no? Pues como lo soy yo también. Y mis padres siempre se han dedicado a la hostelería. Siempre han tenido negocio de hostelería o restaurante o cafeterías o cosas de estas. Y digo que mi historia se entiende entendiendo un poco quiénes son mis padres, porque creo que su vocación de servicio, que en la hostelería pues está como muy marcado, ¿no? Esa vocación de servicio y de relación con las personas y de servir y el amar servir, pues viene un poco de ellos, es algo que me han inculcado muchísimo. Y también el tema de la perseverancia, yo creo que es algo que también me viene mucho de ellos, porque bueno, cualquier persona que conozca o que tenga a alguien cerca que se dedica a la hostelería sabe que es un negocio pues muy sacrificado, en el que se le echan muchas horas, dedicas tu vida básicamente al trabajo y bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa, y yo ahí pues encuentro cierto paralelismo con mi emprendimiento ahora, ¿no? Pero bueno, pasando un poco de mis padres, sobre todo de mi padre, que para mí yo creo que es la persona que más ha influido en toda mi vida. Soy una señora que ha estudiado ciencias políticas en un momento dado. Lo ¿Por qué estudias? elegí, Ah, vale. Perdón, lo perdón. elegí y lo decidí un poco porque me parecía así a priori muy interesante. Se estudiaban como muchas cosas, pues relaciones internacionales, economía, derecho, era un poco un mix de muchas cosas.
Y decidí, pues eso, hacerme estudiante de Ciencias Políticas y de Administración. Estuve de Erasmus, soy una señora que también ha estado de Erasmus por Suecia, algo que recomiendo a todo el mundo. ¿Suecia o el Erasmus? Las dos cosas. Y los suecos también y las suecas también. O sea, todo es muy divino allí. Y la comida sueca también. Me lo pasé muy bien. Bueno, en fin. Al poco tiempo bueno, exactamente como a los 3 días de terminar la licenciatura, que entonces, como soy una señora muy mayor, pues éramos licenciados y no graduados, pues conseguí mi primer trabajo. De ahí enseguida me metí en temas de opinión pública, análisis electoral y demás. Soy politóloga, pues bueno, me tiraba a la política y de hecho he trabajado en política. Resumo mucho, soy una persona que soy muy inquieta, muy curiosa y no me gusta ser el tuerto en el reino de los ciegos, o sea, me gusta profundizar un poco más en las cosas en las que estoy haciendo y tener la sensación de que controlo lo que estoy haciendo, de que controlo el área o que tengo cierto conocimiento. Después de estudiar ciencia política me hice un máster, así al final pues me hice 4 en total, o sea, Se nota que te gusta. digo para resumir porque si no se puede hacer esto muy largo, de distintas áreas. Bueno, al final pasé de la ciencia política, pasé de dar clase en la universidad en ciencia política y análisis electoral y tema de análisis de datos, a cuestiones de estadística aplicada, cuestiones de la matemática, es decir, cosas que parecen así a priori pues muy diversas o muy diferentes entre sí, pero que en realidad cuando lo explico pues tiene un poco más de sentido y es también lo que me ha ayudado al final conseguir un perfil bastante híbrido entre el mundo de la comunicación y el marketing y el mundo del análisis de datos, que es un poco lo que hago ahora. Yo desde hace 3 años soy emprendedora, soy autónoma, ¿vale? La forma cool de llamar al autónomo es decir, hola, soy emprendedor. Pues yo soy autónoma y emprendedora desde hace 3 años. Soy mentora de emprendedores, es decir, les ayudo, sobre todo mentora de negocio, les ayudo a desarrollar su negocio, ponerlo en marcha, darle forma a ese negocio, comunicarlo y que empiecen a vender esos servicios profesionales o infoproductos que van a lanzar al mercado. Pero también soy consultora de marca personal, es decir, cualquier persona que quiera desarrollar, ya sea emprendedor o profesional por cuenta ajena, que quiera desarrollarse en el mundo, sobre todo online, de la comunicación y darse visibilidad, bueno, pues ahí tengo distintas soluciones para ellos. Y Dime. por entender un poco, ¿cómo pasas ese impasse de ser profesora a querer ser emprendedora y dedicarse más al mundo de la comunicación? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí pasan muchos años y ya te dije que soy una señora muy mayor. Bueno, a ver, quizá no tan mayor, lo que pasa es que mis años han sido muy bien aprovechados porque me han pasado muchas cosas, ¿no? He sido profesora de universidad muy joven, mis alumnos tenían pues algunos 2 años menos que yo, entonces era ahí un choque un poco raro, ¿no? Un rol un poco raro. Pero bueno, desde que yo era profesora en la universidad hasta que yo soy emprendedora, pasan muchos años, he pasado desde, pues eso, de la universidad a muchas agencias o a varias agencias, he estado pues eso, más metida dentro del mundo del marketing. Cuando dejé la universidad, pues empecé a meterme dentro del mundo del análisis de producto, el análisis de los caminos de compra de los consumidores, es decir, lo que afectaba o lo que incidía en un consumidor antes, durante y después de la compra, algo que tiene en realidad bastante que ver con el análisis del voto, de hecho se hace bastante así, por eso digo que hay cierto paralelismo Claro. y cierta conexión. De ahí me metí mucho en el mundo de los datos a un nivel bastante más profundo, descubrí la analítica digital y la analítica web, ahí seguí profundizando también. A partir de ahí, pues eso, me hice analista web y a raíz de ahí, pues ya recalé bastante más en profundidad en el mundo del marketing y de la comunicación. Todo esto, al final imagino que eran los másters que estabas tú antes comentando, esos Sí. 4 másters, ¿lo compaginabas también con un trabajo en agencia? Siempre he estado trabajando y estudiando a la vez. De hecho, cuando daba clases, por ejemplo, en la universidad, daba clases en la universidad, estaba dentro del equipo de investigación
y aparte estudiaba un máster en matemáticas, es decir, las tres cosas a la vez. Y siempre he hecho, por eso digo que soy muy mayor, pero sí que es cierto que esos años han sido pues muy aprovechados y por eso me ha tocado hacer muchas cosas a la vez. Entonces, bueno, pues por eso quizá cuando uno ve desde fuera ese currículum dice cómo te ha dado tiempo a hacer todas estas cosas, Claro. pero es que siempre he hecho muchas cosas a la vez. Claro, al final cuando ya habitúas a tu cuerpo y sobre todo tu mente a trabajar hacia ese ritmo, cuando paras es cuando más lo notas. Cuando eres una persona muy inquieta, te cuesta, de hecho es una de las cosas que yo misma tengo que aprender todavía, te cuesta bajar ese ritmo, es decir, te cuesta apagar el cerebro, te cuesta estar un rato sin hacer nada, o por ejemplo cuando estás de vacaciones, a mí me pasa, pues me cuesta mucho estar unos cuantos días a lo mejor pues eso, sin curiosear, sin leer, sin... ya no sin leer, por ejemplo, novelas, sino sin leer cosas que tengan que ver con el negocio, sin buscar información en ese sentido, sin ver lo que están haciendo otras personas. Es decir, me cuesta mucho desconectar. Claro, te entiendo bastante, la verdad. Pero al final muchas veces creo que es mejor no resistirse e intentar... porque yo muchas veces digo, vale, voy a descansar y no hacer nada de temas de trabajo. Pero en ese no hacer nada tengo algo en mi cabeza que dice, lee un poquito, mírate Sí, sí, no, fórmate un... Y muchas veces vale la pena apagar esa voz o incluso alimentarla dándole pequeñas dosis y ya está. sí, eso depende también un poco de cómo te afecte. Hay personas que, bueno, yo que soy eso, mentora, pues al final en estos 3 años he tenido la suerte de trabajar con muchísima gente diferente, pues más de 450 personas distintas, que se dice pronto, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus bloqueos, con sus límites, con sus talentos, y cada uno lleva esto de la presión de una forma. Yo, por ejemplo, lo llevo bien, quiero decir, mi forma de ser es vivir fuera de eso que la gente llama la zona de confort y me siento rara en la zona de confort. Entonces, no es algo que a mí me afecte demasiado a nivel psicológico o a nivel de que me sienta, pues eso, muy cansada de repente o demás, sino que lo llevo bastante bien, disfruto ahí. Sí que es verdad que hay picos de trabajo que son muy ásperos y muy duros y que hay que controlarlos porque no se puede mantener ese ritmo durante mucho tiempo porque tiene también una serie de consecuencias ya no solo a nivel físico sino también a nivel personal. Pero bueno, yo me encuentro cómoda en un ritmo alto de trabajo. Y encontrándote cómoda en ese ritmo alto de trabajo, imagino que ya vino el paso de eso, de meterse con tu emprendimiento como mentora. Y claro, yo he visto, y aparte de mentora, también haces bastantes más cosas. Sí. ¿Puedes comentarnos un poco? Cómo ha sido el camino durante estos 3 últimos años, desde que empezaste hasta ahora? Bueno, pues a ver, yo era directora de marketing digital, lo he sido durante mucho tiempo, ya he dicho, en agencias y en cliente también, en distintos sectores. Esto me ha permitido también tener una visión bastante 360, voy a decir. No me gustan estas palabras que decimos los del marketing, pero vamos, eso. Una visión así como un poco amplia de varios sectores a la vez y eso te da pues bastantes recursos. Pero ya digamos que en la última etapa tenía ganas de probarme, es decir, como decía antes, soy una persona bastante inquieta, entonces siempre también estoy buscando el retarme a mí misma, no el querer ser mejor que nadie, sino es más una cuestión, una carrera conmigo misma, ¿no? Entonces, pues bueno, sentí que era el momento, que ya estaba, digamos, en un punto que no me sentía dentro de la empresa en la que estaba en ese momento, pues que no crecía más, es decir, estaba en una situación cómoda, pero repito, lo de antes, para mí la situación cómoda es lo que me genera cierta incomodidad. Entonces, pues bueno, me fui 3 o 4 días de vacaciones, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, a final del año 2019, y ahí al volver pues decidí que tenía que emprender y que tenía que probarlo. Y era algo que yo tenía también en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. Y fue ese momento. Entonces, pues bueno, en febrero del año 20, pues fue cuando me presenté Buena fecha. al mundo diciendo que hola, soy Marian Veiga y soy emprendedora.
y 2 o 3 semanas después pues vino la fatal pandemia que nos dejó a todos en casa. Entonces te puedes imaginar el shock de decir, ostras, acabo de dejar mi trabajo como directora de marketing en la que estaba pues relativamente cómoda. Uh-huh. Y ahora pues resulta que estoy en casa aquí metida con un ordenador y ya está, y encima no puedo salir, no se sabe qué va a pasar, no sé si esto ha sido buena idea, si no ha sido buena idea o qué. Pero afortunadamente le eché muchas horas, como a casi todo, y la cosa pues resultó bastante bien desde bastante pronto. Y poco a poco, pues esos primeros, el primer servicio que tenía, pues se vendió muy bien, que fue precisamente un programa de mentoring, es decir, salía al mercado con un servicio estrella, algo que normalmente no se suele hacer, es decir, un servicio más premium. La cosa fue bastante bien. ¿Lo he enfocado ya a emprendedores con una trayectoria o no? Había de todo, es decir, el programa de mentoring se adapta tanto a emprendedores que ya tienen una trayectoria profesional y que ya tienen un negocio lanzado, pero que necesitan hacer una revisión de la base de negocio, que eso les suele pasar a casi todos, nos suele pasar a casi todos en un momento dado, incluso aunque nos vaya bien, es decir, revisar propuesta de valor, revisar esa escalera de valor, los servicios que yo tengo, ajustarlos, etcétera, etcétera, la comunicación, el plan de contenidos. Casi todos en nuestro proyecto emprendedor vamos a necesitar o vamos a tener distintos momentos en los que vamos a necesitar revisar todas esas bases. Entonces, vale tanto para personas que ya están, digamos, como en un segundo momento, en un tercer momento, incluso en un momento de preescalada de ese negocio, hasta personas que están en una etapa, digamos, de diseño o incluso de lanzamiento, entre comillas, de ese negocio. Ya te digo, se vendió muy bien, es algo que sigo vendiendo, sigue siendo mi servicio estrella 3 años después. Al principio pues era solo a nivel individual o solo había modalidad individual, ahora también hay modalidad grupal, sigue funcionando fenomenal. Espero que sigan siendo así, me encanta hacerlo, es un trabajo y un servicio, por ejemplo, que me consume a mí misma mucha energía porque, pues bueno, es al final mentorizar y estar al lado de un emprendedor, pues supone también no solo existe esa parte de formación con el emprendedor, sino también darle todo el apoyo, el soporte, revisar trabajos, responder dudas, darle nuevas ideas. Es decir, no se trata de una clase de marketing de lanzamiento de un servicio, sino que es algo bastante más profundo. Entonces requiere de energía, pero es algo que a mí me gusta mucho hacer. Pero aparte de todo esto de ser mentora y de, pues eso, tener también servicios de LinkedIn, que es algo que también vendo muchísimo, pues soy speaker, soy profe en escuelas de negocios. Ayer mismo pues surgió, ayer no, que fue domingo, el lunes, el viernes pasado surgió oportunidad, por ejemplo, en otra escuela de negocios. Cada vez surgen más oportunidades de este tipo. Entonces, bueno, la formación también es algo que me gusta particularmente. Ese rol que tenía de profesora en la universidad, pues es algo que sigo manteniendo y que me gustaría exactamente seguir manteniendo porque es algo que me gusta mucho. Y claro, a mí me gustaría entender un poco, empiezas como emprendedora, ya llevas también un bagaje en el mundo del marketing muy grande, al final vienes de ser directora de marketing en una empresa. ¿Cómo pasas de ser emprendedora que ofreces ese servicio estrella a empezar a dar formaciones en escuelas de negocio? Imagino que también al final cuando mentorizas a alguien muchas veces también es como una pequeña formación hecha a medida para esa persona. Luego igual también vendes formaciones y luego ya viene el paso de que te contacta una empresa o una institución. Por entender un poco cómo ha sido el progreso. Es un camino bastante natural. Yo creo que todas las personas o todos los emprendedores que vendemos servicios profesionales o infoproductos o cursos, tenemos un rol de speaker ahí escondido o no tan escondido, al que tenemos que también desarrollar o que seguramente nos gustaría desarrollar en algún momento. Todo viene de una forma, pues, como digo, muy natural y muy a consecuencia de compartir contenido. Y esto tiene todo que ver con la marca personal, que al final es mi expertise, ¿no? Cuando uno empieza a compartir contenido sobre su área de especialización y a generar cierto impacto dentro de ese área, pues lo normal es que si uno lo hace medianamente bien, es que poco a poco pues la gente
ve que tú tienes pues esa área de especialización, que tienes ciertas habilidades, que compartes calidad. Entonces, bueno, pues es habitual o es normal que los decisores de esas escuelas de negocios o de esos eventos o de esas entidades educativas o de círculos de empresarios o bueno, cosas de estas, pues pongan un poco ese foco en ti y digan, ostras, pues esta persona parece, ¿no? Parece por lo que está compartiendo, por lo que está diciendo y por lo que está, pues eso, esos posts que está generando, pues parece que es una persona solvente en este sentido. Oye, vamos a preguntarle si le apetece participar en este evento o si le apetece dar clases aquí o allí. Y una cosa también te lleva a la otra. Después también los contactos también te llevan, es decir, pues la propia marca personal o saber gestionar la marca personal, también otra de las cosas positivas es que al final te da contactos muy valiosos, contactos que en un momento dado también puedan hablar de ti y decir, ostra, pues yo conozco precisamente a una persona que controla de este tema, ¿por qué no la traemos o por qué no la llamamos? Entonces, esto funciona, el tema de la marca personal no es una invención, es algo que ya existe desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora hablamos muchísimo de ello y se trata de darle comunicación y visibilidad a lo que sabemos hacer y las consecuencias de todo eso es que pasen todas estas cosas buenas. En nada, en muy poco tiempo acabas de decir 3 palabras que me parecen claves ya de esta charla a nivel de marca personal, comunicarla y contactos. Y de hecho creo que es como el camino, como tú bien dices, cuando nacemos ya tenemos esa marca personal cuando somos pequeños y muchas veces creo que intentamos hasta incluso huir de ella, porque para mí la marca personal es lo que te hace diferente. Sí, sí, Que cuando eres totalmente. pequeño quieres encajar en todo, tal, y entonces empiezas a limar esas aristas que igual son positivas para ti. Yo en este caso me veo muy reflejado en lo que estabas contando, porque también de vender los servicios, empezar a publicar, empezar, vamos a decir trabajar la marca personal entre Sí, muchas comillas, sí. porque es lo que estamos comentando, pero me ha llevado a dar una formación en el ayuntamiento de mi pueblo, Uh-huh. también la semana pasada fui a la Politécnica a dar una formación y es lo que tú dices, yo soy el mismo que era antes, lo único que empiezo a comunicar y Exacto, eso hace que empiece a tener más contactos o la gente exacto. sepa quién soy o qué hago. La comunicación es fundamental y justamente es además la piedra angular de todo, es decir, al final si sabes comunicar llegarán las ventas, pero si no sabes comunicar nunca van a llegar esas ventas y hay que aprender a comunicar tanto en el 1N, es decir, a muchas personas, como en el 1-1 y después también ser lo suficientemente hábil como para aprovechar las oportunidades en el sentido de que no desperdiciar cosas que puedan surgir en el sentido de que, pues bueno, pues imagínate, pues tú y yo ahora mismo, oye, pues María, vamos a hacer una entrevista, vale, estupendo. Pues seguramente me escuchará alguien que a lo mejor le pueda interesar lo que yo hago y en algún momento pues alguien se pondrá en contacto conmigo, alguien al que a lo mejor yo no hubiera llegado de otra forma, pues porque a lo mejor no me sigue en redes o porque no tiene ni idea ni de que yo existo. Pero hay muchísimas formas de llegar a la gente. Entonces debemos también estar en una posición de apertura para, bueno, pues para lo que decía también un poco al principio, tener esa vocación de servicio, comunicar y bueno, ponerte al servicio de otras personas con lo que tú sabes hacer. Justo un invitado que vino unos episodios antes comentaba él publicó un post en Twitter, lo vieron 40 personas, 20 personas, que son bastante pocas, pero dio la casualidad de que una de esas 20, esas 40, tenía un amigo que trabajaba en un ayuntamiento y al final le contrataron a él los servicios y dices, ostras, si es que solo ha llegado a 20 personas, claro, pero la importancia de comunicar, de cuando comunicas la gente se empieza a preguntar quién es esta persona, Exacto. investiga y te está buscando ya a ti. Y es que Es, solo tienes que llegar a esa una. exacto, es que a veces nos obcecamos demasiado con los KPIs del ego. Bueno, yo que soy muy de analítica y tal, Comenta, me gustan comenta. mucho los números, me gusta mucho la estadística, pero nos obcecamos demasiado con los KPIs o con los indicadores del ego que tienen eso que ver con, oye, ¿cuánta visibilidad has tenido? ¿O a cuántas impresiones ha tenido esta historia que has compartido? ¿O a cuánta gente ha llegado? ¿Cuántos seguidores tienes? Bueno, pues es que el mundo tampoco es así. Al final, persona hace negocio con persona. Basta con que te vea una y que le interese esa una como para que surjan nuevas oportunidades. Pues eso, traerte o llevarte a hacer una formación en no sé dónde, o que te quiera comprar, o bueno, pues
eso es un poco lo que cuenta. Lo importante es que tú te sientas a gusto y contento y orgulloso de lo que estás haciendo y de lo que estás compartiendo, y después lo otro llegará. Totalmente. Me gusta mucho lo de persona hace negocio con persona o persona vende a persona. Y de hecho creo y me alegra que cada vez más profesionales, por lo que he visto, del mundo lo entienden. Porque antes de lanzar este podcast, este proyecto, empecé a contactar con gente y de los 40 que contacté, solo 2 me preguntaron ¿cuánta audiencia tienes? ¿Qué métricas? ¿Qué tal? Los demás entendían que era un proyecto que arrancaba de cero, Claro. que al final también me iban a ayudar, pero que igual se daba la oportunidad esa de persona conoce a persona. Totalmente. Aparte Y que me pareció increíble. todos empezamos en algún momento, es decir, pues igual yo pues tengo más tiempo como emprendedora, pero yo en ese momento también había otras personas que estaban por delante o que llevaban más tiempo y que también pues me escucharon en su momento. Es decir, al final eh, todos necesitamos lo mismo, todos necesitamos que nos escuchen y es relativamente fácil, o sea, no hace falta tampoco grandes cosas, sino voluntad de querer hacer las cosas. Y también voluntad, y yo también entraría un poco en el tema de mentalidad. Y en eso eres tú muy buena también, que imagino que será una gran pata en la que ayudas a los emprendedores. Súper importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes, y cuanto más horas de vuelo como mentora tengo, que son muchas, Unas cuantas, ¿no? yo más importancia le doy a esto. Siempre digo que, y la gente que me conoce me ha escuchado decir esto muchas veces, lo que voy a decir ahora, y es que yo no soy nada hierbas, no soy nada mística, o sea, todo lo contrario, soy una tía súper pegada a la tierra, solo creo en lo que veo y demás. Pero sí que es cierto que la mentalidad lo es todo, es decir, el cómo tú te enfocas hacia un objetivo, el ser capaz de tener confianza en ti mismo, el no depender tanto, y esto a mí es algo que me costó en su momento, el no depender tanto de la aprobación de los demás. A mí, por ejemplo, una de las cosas, siempre lo digo, en mi creencia limitante más heavy o más fuerte que he tenido, tenía que ver un poco con esto, en el sentido de que a mí no me limitaba o no tenía miedo de lo que pensasen los demás de mí, pero sí que me daba mucha cosa o vergüenza, o llámale como quieras, de lo que pensasen o de lo que pensaran los cracks de mi sector, es decir, aquellas personas a las que yo admiraba, ¿no? Lo que pensasen de mí cuando yo saliera al mercado. Yo me moría de la vergüenza pensando, madre mía, ¿qué va a pensar fulano cuando me vea? Me va a ver una impostora, en plan, ¿quién es esta? ¿Por qué está hablando ahora de estas cosas si no tiene ni idea? Yo siempre pensaba eso, ¿no? No me fijaba en el resto o en personas que a lo mejor pues, tenían menos conocimiento que yo, o en clientes o en potenciales clientes, sino me imaginaba o tenía mucho miedo de la reacción que pudieran tener pues eso, mis propios referentes de mí, si es que en algún momento se daban cuenta de que yo existía, ¿no? Entonces, pues eso me frenaba un montón, pero cuando ya, pues eso, superas todos esos bloqueos, eres capaz de comunicar con personalidad, de tener una actitud muy marcada, de que no te dé miedo precisamente a mostrar esa actitud, lo que decías tú antes, ¿no? Precisamente lo que me hace distinto, pues seguramente es algo mío, muy mío, y que es lo que me va a hacer un poco diferente del resto de personas que se dedican al mismo sector, y no tener miedo a mostrarlo ni cohibirte por ello. Entonces, una vez que superas todo eso, el tener esa Que no es poco, confianza, que no es poco. que no es poco, es decir, esto lo aprendes también a medida que vas caminando, es decir, todo esto también lo aprendes con el tiempo, y al final emprender es un camino de errores. Y bienvenidos son esos errores, porque son en realidad los que te hacen aprender y los que te hacen levantarte y los que te hacen mejorar. Si no cometes ningún error, seguramente sea que algo estás haciendo mal. Entonces, o que no te estás arriesgando lo suficiente, o que estás siendo demasiado soso o sosa, o que no estás apostando lo suficiente tampoco por ese proyecto, porque al final emprender es errar, y al final esos errores te llevan a aprender y a mejorar. No recuerdo dónde lo leí el otro día, pero hablaban de que un emprendedor camina siempre hacia el fracaso. Sí, pues Y viene un poco en línea en lo que estás comentando yo ahora mismo. estoy bastante de acuerdo con eso. Uno tiene que saber, evidentemente,
bueno, pues dónde están las alertas, un poco para no cagarla del todo, ¿no? Sí, sí. Pero sí que siempre va a haber cagadas y siempre va a haber errores y no pasa nada. Es decir, un poco también el emprendimiento yo creo que es normalizar el error y eso es muy bueno también para todos nosotros porque al principio siempre vemos el error como algo súper negativo, algo que te va a frenar, que te va a paralizar y no tiene por qué ser en absoluto así. Continuando en este camino hacia el fracaso, en este caso tu camino, has ido lanzando más proyectos como el podcast que hace, bueno, hace poco no, sino que ya Sí, llevas bastantes episodios. sí. ¿Cómo ha sido esta locura de querer después de 3 años emprendiendo sacar un podcast? Bueno, en realidad el podcast que se llama O Marcas o Caducas, que es un poco mi lema, ¿no? Que básicamente o marcas o caducas quiere decir o mueves el culo o te quedas fuera de juego, pues o marcas o caducas justo nació el año, o sea, justo al año, el primer año que yo, el día que yo hacía mi primer año como emprendedora, pues nació o marcas o caducas. El podcast es, y también siempre lo digo, es el formato que a mí más me gusta, en el que yo me siento más personal, no que me sienta más yo me siento yo en todos los formatos en los que estoy trabajando, pero bueno, la voz te acerca mucho, es quizá un poco diferente a lo mejor a leer únicamente a una persona. Y eso que leyendo sí que si eres muy personal, y yo creo que lo soy, sí que puedes conocer bastante al autor. Pero la voz te acerca mucho, genera mucha más emoción, es un poco diferente. Me gustaría generar más episodios de los que genero, pero no tengo quizá demasiado tiempo. Esa es la excusa que tenemos todos los emprendedores, que no tengo tiempo. Si alguien tuviera que decirnos esta es la palabra prohibida, pues sería esa, ¿no? No tengo tiempo, la frase Okay. prohibida, no tengo tiempo. Pero bueno, espero, hoy mismo, mira, voy a comprometerme. Hoy, no después de esta entrevista, porque después tengo mentoring, pero después Uy, del uy, uy. mentoring grabaré un episodio. Pero sí, es un formato que me gusta muchísimo y espero continuar con él. Esto va a quedar grabado, ¿eh? Sí, sí, por eso. O sea, esto es como cuando estás a dieta. Lo mejor que puedes hacer es decirle a todo el mundo que estás a dieta porque es una forma, en cierto Te modo, de comprometes. comprometerte y decir, ostras, pues lo voy a hacer. Totalmente. Y ya llegando un poco a la historia final, que yo creo que ya te conocemos bastante con todo lo que nos has contado y cómo lo has hecho, ¿tienes algún último proyecto que hayas sacado? ¿Tienes pensado alguna nueva locura? Uf, muchísimas, ya te digo que yo soy full inquieto. Pues bueno, el podcast que está ahí, ¿no? Pero aparte, pues he ido sacando pues proyectos paralelos. Por ejemplo, tengo una comunidad de emprendedoras y de empresarias que nace con identidad gallega, como tengo yo, pero que es abierta un poco a cualquier mujer que se quiera sumar, que se llama Somos Redeiras. Seguramente habrá redeiros este año, o sea que te invito en cualquier caso cuando hablamos a redeiros, pero es otro Avísame, proyecto avísame. que sí, es otro proyecto que me tiene muy contenta, muy feliz, que también me consume mucha energía. Que no está monetizado, es decir, todo lo que hago ahí es completamente gratuito, son formaciones una vez al mes con networking, la gente sí que lo monetiza porque hace networking entre ellos y se compran y se venden entre ellas, pero yo puedo decir que de momento no, es decir, todo lo contrario, de momento me quita pasta, pero vamos, feliz. Más proyectos, pues he lanzado la agencia de personal branding, es decir, tengo una agencia de marketing que está enfocada en gestión de marca personal. Los libros, o sea, he sacado y escrito 2 libros que solo están en formato digital y que los he distribuido completamente, bueno, de forma completamente gratuita, pero que dentro de muy poco pues pasarán al formato físico y estarán enriquecidos de alguna forma y por ahí va a haber alguna sorpresa. ¿Tienes Y por pensado eso, lanzarlo con Amazon? Por curiosidad. bueno, esa es una de las posibilidades. Uno de ellos seguramente sí. El otro se convertirá pues en una especie de mentoría autoguiada que será pues como una especie de, bueno, solo se venderá en formato físico y tendrá pues eso, varias sorpresas en ese formato físico y cosas que estoy ahí pues eso, perfilando. Como vemos, un completo culo inquieto. Totalmente.
Vale, pues ahora que ya te conocemos, vamos a pasar con 5 áreas que son muy importantes, al menos para mí, y me gustaría saber cómo las trabajas y si crees que tienen relevancia. El primero es el cuerpo, ¿vale? Al final todos nos movemos y el vehículo que siempre llevamos es nuestro cuerpo. En el coche, en el patinete, en la bici, el cuerpo. Sé que muchas veces es complicado cuidarlo, ya que para mí también son excusas de tiempo, que no tenemos tiempo, que ahora no hace falta, que no sé qué, y vamos descuidándolo. ¿Cómo ves de importante el cuerpo para toda tu vida y para todo lo que has hecho? Del 1 al 10, 12. Básicamente. Entonces, hoy, por ejemplo, pues tengo agujetas terribles de ayer y hoy, de esta mañana del gimnasio. Vuelvo a decir la frase prohibida de no tengo tiempo, pero bueno, ayer, por ejemplo, y hoy he sacado tiempo. Para mí es fundamental, mi cuerpo es mi templo, siempre lo digo. Y creo que es un instrumento al que dedicamos demasiado poco tiempo. Es decir, somos muy poco conscientes de la caña que le damos, la caña en el sentido de, pues eso, y yo soy la primera en esto, de tirarte 15 horas delante del ordenador trabajando, tu pasión se acaba convirtiendo en una pequeña cárcel de oro, entre comillas. Repito que yo no lo sufro porque me encanta lo que hago, vibro con lo que hago y estoy agradecida por el trabajo que hago, pero sí que es verdad que a veces esa pasión, si no la controlas, pues eso, se te puede un poco pues eso, desmandar, vamos a decir, no hay demasiado control. Entonces, bueno, sí que creo que deberíamos ser un poco más conscientes de que al final nuestro cuerpo es un instrumento, es algo que tenemos que cuidar, y al que deberíamos dedicar pues eso, más cuidados, más tiempo y más mimo. Aparte que también con lo que decíamos de la mentalidad, a mí por ejemplo pues ir al gimnasio, salir a correr o ir a caminar o estar fuera también, lo que sea, pero moverte un poco te ayuda a mí por lo menos ser más creativo, oxigenar un poco el cerebro, no estar tan enfocado siempre en lo mismo. A mí me parece fundamental. Estábamos hablando más concreto del ejercicio, pero algo también muy importante, a raíz de lo que tú comentabas, es el tema del movimiento. Muchas Mm, veces nos pasa que nos gusta, es que nos mm, gusta estar aquí pues trabajando o sí, formándonos y tal, y cuando te das cuenta han pasado de las 9 de la mañana sí, a ser las 6 de la sí, sí, tarde y sí, dices, sí. ostras, no me he movido nada. Sí, sí, Entonces estás también el salir a entumecido. caminar, claro, tal cual, el salir a caminar muchas veces Sí, es como te lo tienes que exigir. Levántate de la sí, silla, sí, sí, muévete un sí, poco y que te dé sí, el sí, aire. sí, sí. Yo creo que esto de cosas tan tontas como ponerte una alerta en el móvil cada X tiempo, decir, ostra, pues me tengo que levantar, aunque sea, pues yo qué sé, voy a bajar la basura, yo qué sé, cosas, o sea, a veces pues buscarte un poco tus trucos pues, para Tal cual. moverte un rato o sacar al perro o pues eso, 20 minutos para ir a caminar o desconectar o lo que sea. Justo hablábamos en el episodio de David Carrasco que él no sabía muy bien cómo ponerse en movimiento, porque al final la excusa siempre está ahí. Y lo que ha hecho, la última locura que se le ha ocurrido es comprarse bueno, adoptar un perro. Sí, Quería tener un perro como mascota y tal, pero contaba que también le venía muy bien la excusa de como tengo que pasar al perro, me tengo que obligar. totalmente. Yo, por ejemplo, yo tengo perro, mi perro se llama Ultra, también quien me conoce a Ultra. Pues Ultra es hijo de padres separados, entonces está 15 días con el papá y 15 días con la mamá. Y entonces los 15 días que me toca a mí, pues lo noto muchísimo porque son los 15 días que más bajo a la calle porque eso, estoy obligada a bajarle, moverle, etcétera, etcétera. Es decir, ya no solo el tiempo que tenga que salir yo de casa, sino el tiempo que le tengo que dedicar a él. O sea que tener un perro, aparte de todas las maravillas que te da el tener pues a un peludo cerca, que son todas y más, pues también una de ellas es que te obliga a moverte muchísimo más. Una buena excusa. Mucho. Vale, pasando al siguiente, que ya lo has comentado un poco por encima, es el tema de mente y emociones. Creo que, bueno, creo no, ahora ya sé que ser emprendedor o ser autónomo o freelance o como se le Uh-huh. quiera llamar, es una montaña rusa de miedos, alegrías y cuando no tienes la mente muy bien estructurada o no te dejas tiempo para pensar, puede matarte. Sí, la gestión emocional también es algo que vas aprendiendo con el tiempo. Al principio quizá no le das esa importancia porque, bueno, pues eso, al principio pues
como todos, a todos nos pasa, pues la ilusión, tienes una ilusión tremenda, puedes absolutamente con todo, te tiras 15 horas currando y no pasa nada, pero bueno, después te das cuenta de que existen más cosas en la vida, que no solo es el trabajo y que tu pasión está muy bien, pero que hay otras pasiones que también tienes que seguir alimentando y que a las que tienes que dar también rienda y que tienes pues, que disfrutar. Y después también hay que tener muy en cuenta, yo por ejemplo, en mi caso, a veces hablo también de esto, de que el coste de gestionar clientes emocional también es muy alto. Es decir, antes también lo decías tú, un mentoring, por ejemplo, es muy exigente en el sentido de que ya no solo hay esa pequeña parte en la que tú vuelcas tu conocimiento en otra persona, sino que también la acompañas, acabas siendo pues una referencia para esa persona y también muchas veces, entre comillas, paño de lágrimas, es decir, esa persona vuelca en ti esos bloqueos que tienes, sus miedos, y entonces pues tú, con toda tu buena intención, pues intentas empoderarle, intentas que vaya adelante, que reconecte muchas veces con su proyecto. Muchas veces durante el mentoring la gente pues a veces se viene un poco abajo, tiene ciertas inseguridades, en fin, tienes ahí que hacer un pequeño soporte que consume tu propia energía. Y es como una persona, 2, 3, 4, 5, 6, pues mira, hasta casi 500 personas. Entonces, esto también tú de algún modo tienes que blindarte emocionalmente para que no acabe teniendo un coste demasiado elevado para ti. Es decir, aprender a gestionar las emociones y cómo también las compartes con otros también es importante. Yo en ese aspecto me he dado cuenta de la empatía que tenemos los seres humanos, porque cuando hablas con una persona, al final cuando ofreces un servicio, en este caso de mentoring o en el mío, cuando hablas con un cliente, aunque sea, cambia esto, hazme no sé qué, se nota que o está triste, o tiene Sí, miedo, o está sí, preocupado, o está muy sí, contento. sí, Entonces, al final tú vas recibiendo muchos estímulos. Yo ya tengo los sí, míos sí, sí, de Nacho, estoy contento, estoy sí, triste, sí, pero es que luego me llegan diferentes inputs de sí, diferentes personas, de su padre, de su madre, de su situación, sí. y al final es muy complicado saber, yo estoy contento, yo ahora tengo que estar feliz. Ah, Sí, empatizas mucho y te afecta, pues eso, cuando... y a veces es muy complicado, es decir, hay personas, pues eso, imagínate, personas que de repente se encuentran un poco atascados o atascadas y no saben muy bien cómo salir, pues tienes que intentas apoyarles, pero ese apoyo también te consume energía, es decir, o sea, te demanda mucha energía, entonces cuando se apaga la cámara tú también te quedas un poco con esa energía que le has dado, es decir, que te ha consumido, pero al mismo tiempo tú tienes tus propios problemas, pero ujú, también te llevas los problemas del otro ahí está. después. Entonces, bueno, pues la formación es muy demandante también, es decir, te exige estar muy a tope todo el rato, porque también es lo que los alumnos se merecen. Es decir, intentas darlo todo el tiempo y a veces no es posible. Es decir, es muy demandante eso de energía y de también saber encontrar tu propio equilibrio y de leerte muy bien a ti mismo. Pasando con el siguiente área, que sería la del tiempo, para un culo inquieto, sé que debe ser complicado. Muchas veces utilizamos herramientas, intentamos gestionarlo por bloques o diferentes. No sé si tú utilizas algún sistema o no crees en los sistemas. No creo en los sistemas, es decir, yo ahí soy un poco libre y voy a decir fluyendo. Esta no es una palabra mía que yo diga porque ya digo que no soy nada hierbas, pero me voy ahí como autogestionando. Siempre, por ejemplo, este igual es una cosa que no le funciona a mucha gente, pero yo, por ejemplo, vivo rodeada, aparte de libros, de libretas. Entonces, tengo libretas y cosas o sitios en los que apuntar cosas en todas partes. En el bolso tengo 2 o 3. Siempre tengo como una especie como de agenda, que no es una agenda, en la que voy apuntando siempre lo mismo. Además, siempre son las mismas, negras totalmente, con las tapas, las hojas blancas. O sea, siempre soy como muy maniática en eso. Y voy apuntando todas las ideas que se me van ocurriendo, de las más marcianas hasta, yo que sé, cosas que de repente se me ha ocurrido en no sé dónde. El blog de notas en el teléfono, pues un poco también voy ahí metiendo cosas, ideas, incluso me mando
a veces, esto suena igual muy, muy marciano, alguna nota de voz o algún audio para, por si, por ejemplo, con el tema del podcast, pues eso, ostra, Marian, habla de no sé qué, o sea, es como que tengo una conversación conmigo misma, así que sé que es muy marciano, pero bueno. Y después la agenda normal de toda la vida de papel, aunque tenga mi calendario y todo eso, en donde ahí lo tengo todo súper especificado y esto, pero me gusta el hecho de escribir, en un papel, en una agenda, todas las cosas o todas las tareas que tengo que hacer. Ojo, pues no quiero saber cómo tiene que estar tu mesa cuando quieras Llena juntar de todas las cosas, llena ideas. de libros, llena de libretas y bolis y gafas. Claro, yo te lo digo porque en ese aspecto sí que soy muy obsesivo en ese aspecto y me gusta tenerlo todo como en el mismo sitio para que cuando quiera apuntarlo, Sí, cuando sí, quiera sí. leerlo, y alguna vez sí que he hecho la de las libretas, pero claro, llega un punto que digo, vale, voy a intentar recopilarlo todo. Y mi mesa se llena de 3 Claro. libretas, una pizarra, Sí, el sí, blog por sí. aquí, el Sí, sí, calendario no sí. sé cuántos. Sí, Y sí, digo, sí. uff, no, Sí, no sí, puedo con sí. el todo. Los posits también me van, es decir, yo, por ejemplo, tengo Vale. posits también casi por todas partes. De hecho, en una de las paredes donde estoy ahora mismo sentada, en una de las paredes de mi despacho, está llena de posits con nombres de mis clientes y los tengo ahí un poco presentes, de los clientes con los que estoy trabajando actualmente. Y siempre de vez en cuando pues los miro porque me recuerda un poco, pues eso, cada uno de ellos, qué es lo que está haciendo ahora, qué tipo de cosas está desarrollando y muchas veces pues el hecho de tenerlos ahí tan presentes se me ocurre alguna historia para ellos. Entonces es una forma un CRM muy particular y cutre, pero que a mí me ayuda mucho a tenerlos presentes siempre. Pues tal cual, de hecho, yo lo tengo aquí enfrente y tengo una pizarra con los nombres de los clientes y también pongo con el nombre de las formaciones, porque igual que para las lecturas también Sí, soy el típico loco de formaciones y me lo pongo para sí, saber sí, sí. cuántas estoy haciendo al mismo tiempo, ¿vale? Estas, que no se me descuide, pero sí, utilizo lo mismo con formaciones. Pasando también con el siguiente área, que al final recopila un poco el tema del tiempo, mente y demás, es el tema de relaciones. Ya que muchas veces vamos de escaso de tiempo, en la mente tenemos el trabajo, pero también tenemos esa persona con la que queríamos hablar o esa reunión de amigos a la que no hemos podido ir, porque nosotros creemos que tenemos otra prioridad. Bueno, son un cúmulo de cosas que al final hace que o descuides relaciones o no. No sé. Yo creo que en general se descuidan o descuidamos las relaciones en favor de esta pasión nuestra que es nuestro negocio. Si no, si tus amigos o tu círculo cercano no es cercano al emprendimiento, a veces les cuesta un poco entender esta locura nuestra de eso de dejarnos absorber tanto por el trabajo. Y es un poco también difícil de entender en el sentido de que, bueno, pues, por ejemplo, la mayoría de nosotros pues trabajamos desde casa. Pero si estás en casa, o sea, ¿cómo no vas a tener tiempo si estás en casa, ¿no? Es verdad que esto de la pandemia lo ha democratizado todo un poco porque ya todo el mundo sabe lo que es el teletrabajo, ya sea emprendedor o trabaje por cuenta ajena. Pero yo, por ejemplo, teletrabajo ya desde antes de la pandemia y cuando trabajaba por cuenta ajena y alguna vez pues me han dicho, oye Marian, bájate de tal, no, que estoy trabajando, pero si estás en casa, pero tía, ¿cómo no vas a poder trabajar si total estás en casa y tal? Entonces, bueno, pues a veces con nuestro proyecto todavía es peor, es decir, como tendemos a echarle muchas horas porque nos encanta y todo esto, pues a veces una de las consecuencias peores, yo creo, es precisamente el tema de las relaciones, pues que de pronto pues no sales tanto o te cortas a la hora de salir o yo qué sé, tus hábitos también empiezan un poco a cambiar. Eres mucho más diurna que nocturna, yo qué sé, cosas de este tipo, ¿no? Incluso también, pues eso, con la gente más cercana o con la pareja, pues también también hay ciertas consecuencias. En mi caso, por ejemplo, pues los dos somos emprendedores y los dos trabajamos juntos y los dos, por ejemplo, trabajamos para mi agencia. Pero eso también puede tener incluso consecuencias, es decir, pues pasar demasiadas horas juntos, es decir, todo tiene un poco de, hay que saber un poco también dónde está el límite para que no se cargue tu relación ni por exceso ni por defecto. Me gusta mucho lo que comentabas de, es que estás en tu casa. Sí. Porque también es un comentario que me dicen mucho de, tío, Mm, estás aquí en tu casa o no puedes venir que estás al lado. mm.
y yo lo entiendo, pero cuando lo miro desde mi perspectiva, esto es mi burbuja, Sí, ¿sabes? sí, Es mi totalmente. burbuja de estoy ahora mismo conectado al mundo del trabajo, del cliente, de grabar el podcast por aquí, que la Sí, formación no sé sí, cuántos, y ya no veo esto como que sea parte de mi casa, sino sí, que sí, es sí, sí, mi espacio de trabajo, sí. pero como si estuviese, Sí, sí, ¿sabes? sí. En mi casa es un poco igual. Es decir, yo destino una habitación bastante grande de mi casa a lo que es el despacho. Aquí lo tenemos todo. Aquí es donde trabajamos y fuera de este espacio no trabajamos. También me parece sano eso porque es como saber en dónde empieza el trabajo dentro de casa, sabiendo que está dentro de casa y también Ya. dónde acaba. Es decir, una vez que se acaba la jornada, se cierra la puerta y se acabó. Es decir, allí fuera de aquí no hay ordenadores, no hay dispositivos, o sea, simplemente pues el teléfono por si quieres rascar y buscar cosas a nivel personal, Ujú. pero después el trabajo se queda aquí en esta habitación y yo creo que eso también es sano, porque al principio, por ejemplo, sí que hacía mucho esto de pues cogerme, terminaba la jornada, pues yo qué sé, me cenaba y después me iba a la cama y me cogía el portátil y llevaba el portátil a la cama y por ahí me lo dejaba. Bueno, pues al final también es una forma de limitar que pasen esas cosas, es decir, no va a pasar nada a las 11 de la noche, no pasa nada si no contestas al correo inmediatamente, puede tu cliente o la persona con la que estés trabajando o ese cliente potencial que te está pidiendo información puede recibir la información por la mañana, es decir, relajar un poco también el tema y limitarlo, pues no pasa nada y es positivo y es sano. Yo eso todavía estoy en proceso Mm, de enseñarme. Y lo veo casi como parte de higiene. sí, Es decir, totalmente. esto es parte de la higiene de decir, ahora desconecto de esto, Totalmente. no lo toco, este tiempo es para Sí. esto. Pero si siendo sincero, Cuesta, todavía cuesta, sí, estoy sí. en ese proceso. Mm, Y ya pasando a la última área, que a mí personalmente también me gusta mucho, es el tema del dinero. ujú, Y yo al final veo el dinero como un medio para hacer cosas y creo que es muy importante, ujú. así lo veo. Y me gustaría saber cómo entiendes tú el dinero, si te marcas objetivos con este y demás. El tema del dinero es un tema que a la gente, del que a la gente le cuesta hablar. Yo voy a ser así como muy sincera, nunca he ganado tanta pasta como ahora y también voy a decir con la misma sinceridad que nunca le he dado menos importancia al dinero como ahora. Es decir, y con total y absoluta transparencia. Soy más conservadora a la hora del gasto, quizá porque pienso más en lo que puede pasar mañana, es decir, cuando trabajaba por cuenta ajena, pues no voy a decir que despilfarraba, pero vivía al día, o sea, mi sueldo era un sueldo bien, pero eh, no me preocupaba el dinero en el sentido de que, bueno, pues qué podría pasar mañana. Sin embargo, ahora sí, digamos como que soy un poco más hormiguita, intento tener esa parte de ahorro que, por ejemplo, antes no tenía, porque Ujú. del mismo modo que soy absolutamente consciente y es súper agradecida de que las cosas me han ido bien hasta ahora, sé que por cualquier cosa, lo que sea, pues a lo mejor mañana no me va tan bien y necesito pues a lo mejor volver a empezar de cero o reinventarme de nuevo o pasar un tiempo para pensar y replanificar todo esto en lo que estoy metida o que de repente viene un revés o yo qué sé, es decir, ahora soy mucho más consciente de todas esas cosas, entonces quizás soy un poco más hormiguita en ese sentido eh, y quizá, voy a decir así, que no disfruto tanto del dinero que tengo ahora. Aunque es un poco engañoso esto, es decir, no me preocupo evidentemente pues, por el dinero, Ujú. entre comillas, es decir, es que decir estas cosas si se sacan de contexto es un poco Ya. complejo, es decir, no me preocupa tanto, pero me preocupo mucho más en lo que pueda pasar mañana porque soy muy consciente de que hoy te va bien, a lo mejor mañana no te va tan bien y hay que tener un pequeño colchón para recalcular, incluso también, aunque te vaya muy bien y no pase nada, siempre también todos los emprendedores vamos a necesitar de vez en cuando un tiempo para repensar y recalcular, es decir, para frenar un poco la maquinaria y repensar el negocio, reorientar el negocio. A mí, por ejemplo, me ha pasado en este verano y han sido unos meses en los que gracias a esos meses yo he sacado pues, el newsletter que está yendo fenomenal, los 2 libros, etcétera, etcétera, pero todo eso ha sido producto de parar la maquinaria
parar la maquinaria de cliente y eso, reenfocarme, repensar, darle una vuelta de tuerca a absolutamente todo. Esos son unos meses en los que tú no solo no ingresas, sino que continúas gastando porque tienes que seguir pagando tus cosas, etc. Pagas X herramientas, aparte de los autónomos que casi es lo de menos, aunque vaya follón lo que nos están haciendo, pero después eso, tienes un montón de historias que pagas cada mes, etcétera, etcétera. Entonces, gente en la que delegas de X tareas, entonces todo eso sigue restando. Entonces, bueno, pues por eso, es decir, ahora cada vez soy más consciente de esas cosas, pero también para mí es simplemente un instrumento maravilloso que te permite poder llegar a otras cosas, pero un instrumento que no me obsesiona en absoluto. Yo, en ese aspecto, creo que entiendo lo que quieres decir, porque también al final cuando ofreces un servicio te das cuenta de que no está, lo que decías de no es tan importante el dinero. Uh-huh. Y es que cuando tú empiezas a vender un servicio muchas veces te preocupa que vendas muy caro lo que estás haciendo, pero cuando te das cuenta de que necesitas un conocimiento previo, sí, que es tiempo a aplicarlo, sí, lo que hablábamos de las emociones, lo que hablábamos de que te quitas tiempo, de que si un mensaje, que si no sé qué. Y luego yo creo que con ese paso de tiempo te das cuenta de que, ostras, está muy bien ganar dinero, pero igual no... Yo digo, para mí me parece importante, pero que no es lo más. Que relativizas nunca, mucho. claro, ahí está, que nunca realmente, y también si se cae del contexto puede ser, pero que nunca te van a pagar lo suficiente por el tiempo que tú estás invirtiendo. Es que bueno, ahí ya entramos en otro melón interesante y es un poco el ajuste entre el precio y el valor que das, pero eso es otro melón que nos daría para otro podcast. Pues lo dejamos fuera otro entonces. Vale, y cortamos entonces el tema del dinero, que si no, no lo vamos a terminar. Y ya la última pregunta sería la historia de quién te gustaría conocer. A ver si así lo podemos traer y la conoces, y la escuchas. A ver, es que hay tantas personas de las cuales me gustaría conocer más a fondo su historia. Pero aquí, siempre que me pregunta alguien, oye, ¿a quién te gustaría que intentáramos entrevistar o traer o lo que sea? Pues mi cabeza siempre se va a la misma persona, que es una persona que yo misma he entrevistado y que para mí es mi referente absoluto en temas de marca personal. Que es Andrés Pérez Ortega. O sea, yo sí le conozco, sí conozco un poco su historia. Pero creo que es alguien que aporta tanto que siempre merece la pena recurrir a él y preguntarle, porque también además tiene pues una trayectoria quizá distinta y una forma de comunicar muy particular con la que yo conecto mucho. Es una persona muy clara en la comunicación, muy directa. No es una persona que busque la aprobación de nadie y eso me encanta. Y para mí es un referente total. Pero también tengo que decir, y esto aunque suene un poco así como muy de mundos de Yuppie, cualquier persona que esté empezando me parece una buena historia. Es decir, personas que desde cero o, por ejemplo, pues como yo, pues que de repente emprendieron como tú, sin nada, es decir, simplemente con una idea y cómo han ido dándole forma con el tiempo, me parece una super historia, porque detrás de todo eso siempre hay un montón de horas de darle al coco, un montón de horas de planificación, muchos miedos detrás, que son los miedos que tenemos todos. Y yo creo que de ahí siempre se saca un montón de aprendizajes. Los nombres más conocidos siempre son muy atractivos y atraen muchas miradas, pero los nombres desconocidos aportan también muchísimo aprendizaje. Entonces, las personas más desconocidas a mí también son historias que me interesan mucho. Pues vamos a hacer dos cosas. Intentaré ponerme en contacto primero con Andrés y luego del mundillo o gente que vaya conociendo que esté empezando su proyecto y diré, Exacto. ojo, me ha dicho Marian que quiere conocer tu historia. Exacto. Y lo traeremos. Exacto, pues encantada. ¿Te parece Yo bien? escucharé, vamos, como loca y con mucha emoción los 2 episodios. Perfecto, pues ya conocemos tu historia, ya sabemos cómo lo has hecho, así que solo nos queda seguir de la pista por LinkedIn, Twitter,
Dinos un poco a ver por dónde podemos seguirte. Tengo cuenta en Twitter, pero no soy yo muy tuitera, yo soy más de LinkedIn, ahí estoy todos los días, casi a todas horas. Soy muy de Instagram también. Y si algo me está dando muchas alegrías también últimamente es el newsletter, que la tengo desde hace 2 o 3 meses y me está yendo afortunadamente muy bien, espero que siga siendo así. Y ahí son los sitios, tanto en LinkedIn como en Instagram, como en el newsletter o también en la página web marianveiga.com, ahí es donde todo el mundo me puede encontrar y puede conectar conmigo. Y si alguien me dice, oye Marian, que te he escuchado con Nacho y tal y cual, pues yo encantada de la vida y feliz. Díselo. Eso. Directamente en la newsletter, de cabeza a todos. Eso es. Que Venga, además pues. la gente, es verdad, que la gente se lleva, que esto yo nunca lo digo, o sea, la gente Dilo. se lleva un libro, un pedazo de libro, que va a estar, o sea, que lo voy a retirar dentro de poco, o sea, que mejor que apuren, Rapidez. y una masterclass y un audio, o sea, muy guay. Y todos los días ahí hablo de cositas, de venta, de marca personal y de monetización de marca personal. Pues entonces todo es de cabeza ya a marianveiga.com. Muy bien. Y ahí podéis entrar a la newsletter. Muy bien. Pues nos despedimos, que sé que tienes ahora lío. Sí. Con lo inquieto. Sí. Así que cerramos ya por aquí. Muchísimas gracias, Marian. Un besazo, encantada y muchísimas gracias a ti.